Damos gracias a Dios por permitirnos volvernos a reunir para estudiar la palabra del Señor en esta ocasión. Espero que lo que hemos estado estudiando durante esta semana pueda contribuir grandemente a afirmar nuestra identidad, el saber acerca de las verdades distintivas que como iglesia y como pueblo nosotros tenemos, lo que nos hace peculiar, lo que nos distingue del mundo cristiano y a la vez el compromiso que asumimos como misión o como pueblo al tener una misión con un mensaje tan especial que debemos compartir. En esta ocasión quisiera invitarles para que consideremos otra de las fiestas en el recorrido que estamos haciendo bajo la plataforma y estructura que el santuario terrenal tenía. En primer lugar, hemos visto cómo el ministerio terrenal de Jesús estaba representado por el atrio y a la vez hemos visto el cumplimiento de cómo se han dado cada uno de esos ritos en la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. También estudiamos sobre el Pentecostés y cómo está ubicado con la fiesta de la cosecha del trigo. Y a la vez hemos visto cómo toda la economía del pueblo judío ha girado en torno de las tres grandes cosechas. En este momento hemos visto la cosecha de cebada que abarca las tres primeras fiestas, la Pascua, panes sin levadura y de las primicias. Luego la fiesta de las semanas o Pentecostés que abarca ahora también la cosecha del trigo. Y ahora estamos entrando en el último de la división del santuario en el lugar santísimo, porque en ese lugar propiamente donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, están concentradas básicamente la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, de las cuales vamos a ver hoy precisamente la fiesta de las trompetas. Así que el Yom Teruah, como se le conoce en la festividad de las trompetas, es la que nos ocupará hoy para meditar. Para eso quiero invitarles a inclinar sus rostros y orar. Buen Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos has dado al estudiar tu palabra y como pueblo el ser objeto de recibir los oráculos divinos dados en ella. Suplicamos que puedas abrir nuestra mente y que este tema pueda producir una reflexión en nuestras mentes, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a considerar la fiesta de las trompetas. Esta fiesta está relacionada especialmente con la luna nueva. Y estas fiestas anuales estaban determinadas precisamente por el ciclo lunisolar que hemos estado viendo durante estas noches anteriores. La luna nueva para el pueblo de Israel fue siempre la idea o aportaba la idea de un nuevo comienzo, de una renovación. El nombre hebreo para luna nueva es Rosh Hodesh, día de renovación. Así que con la excepción del primer día del séptimo mes, la luna nueva no era uno de los 7 sábados rituales. Es decir, ustedes van a ver que cuando hablan de los 7 sábados rituales siempre está antecedido o calificado por la palabra santa convocación, porque era un día de reposo. En este caso, el primer día del séptimo mes, ustedes van a considerar que solamente ese día era santa convocación, hablando de la diferencia con los demás días de luna nueva. Voy a tal vez mencionar algo. Cada día o cada primer día del mes o cada primer día de luna nueva más bien, era lo que marcaba el inicio de un nuevo comienzo. Y cada vez que eso ocurría, se tocaban las trompetas
o la trompeta específicamente señalando el inicio de la luna nueva. El propósito de sonar la trompeta al inicio de cada luna nueva de cada mes era para preparar al pueblo acerca de el séptimo mes, que era cuando vendría el día de la expiación. En ese sentido, podríamos nosotros considerar que la luna nueva, en conjunto con el toque de trompeta, tenía que ver con un sonido de advertencia al pueblo para anunciarles que el día de la expiación estaba cerca. Por lo tanto, quisiera que mantengan en mente ese elemento. En Levíticos, el capítulo 23 y el versículo 24, la palabra de Dios dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Notaron ustedes que, a diferencia de las otras lunas nuevas que le antecedieron, es decir, la luna nueva del primer mes, del segundo, del tercero, cuarto, quinto y sexto, esas no eran santa convocación ni eran días de reposo, eran un día de trabajo normal? Pero la luna nueva del séptimo mes, ese sí era día de reposo y santa convocación. ¿Por qué? Porque estaba en el mes más sagrado. Era cuando, dentro del concepto judío, se acercaba el día de la expiación. Y los propósitos del toque de trompeta de los otros, de las otras lunas nuevas que le antecedieron, eran tratar de anticipar, anunciar, preparar y alertar al pueblo que se acercaba el día del juicio. Así que las trompetas tenían esa connotación en la ceremonia del pueblo de Israel. Además de eso, hay una creencia que tenían los judíos que ustedes observarán en sus pantallas. Dios creó el mundo, según ellos, en un momento cuando la noche cayó sobre la naturaleza. Pero Dios asegura el renacimiento. La luna nueva se levantará de nuevo. La semilla depositada en el suelo brotará una vez más. Dios es el Señor de la naturaleza. Toda criatura se levanta en revisión delante de Él en el día de la renovación. ¿Notaron el énfasis propiamente de la asociación? De acuerdo a lo que dice el libro completo de la observancia judía, la página 82 por Leo Trepp, van a encontrar que hay una asociación entre la luna nueva y el día de renovación. Es más, quiero enfatizar que en el concepto judío se consideró, cuando Génesis 1 habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, se considera que el primer día de la creación fue propiamente un día de luna nueva. Y asocian propiamente este elemento con el día de la creación del mundo. De ahí que ustedes observarán que el encabezado de esa cita dice: Dios creó el mundo en un momento cuando la noche cayó sobre la naturaleza. Si quieren la correspondencia, digamos, o la asociación que podemos tener con el apóstol Pablo en Romano, cuando él dice que en 2 Corintios, cuando el mismo Dios que de las tinieblas mandó a resplandecer la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones, hablando propiamente acerca de ese aspecto. Ahora quiero señalar un aspecto muy importante en la fiesta de las trompetas. Ese día, cada luna nueva se hacían sacrificios, pero se agregaban holocaustos adicionales, los cuales eran ofrecidos y de los que acostumbraba comúnmente en las lunas nuevas. Pero el séptimo mes se hacían holocaustos adicionales. Recuerden que el holocausto eran sacrificios de corderos o animales de los cuales el sacerdote no se quedaba nada, porque implicaba, ya sea como una ofrenda de gratitud, ya sea como una ofrenda de compromiso, de renovación de pacto o de consagración y dedicación.
Juntamente con las ofrendas por el pecado que se agregaban, podemos decir que también se añadían ciertos salmos especiales, los cuales se cantaban con las ofrendas, las comidas y las bebidas que acompañaban los sacrificios. Por lo tanto, para introducir este sábado de la luna nueva del séptimo mes, se tocaba el cuerno mayor con mayor duración para anunciar los 10 días de arrepentimiento. Esto es sumamente significativo cuando hablamos de el día de la expiación. Está antecedido por un toque de trompeta que le antecedía también, o le sucedía más bien al toque de trompeta, la preparación de 10 días donde las personas purificaban sus vidas, examinaban sus vidas. Era el tiempo, llamémosle así, de gracia, para que ellos pudieran ir al santuario, presentar sus sacrificios, presentar sus ofrendas, etc. Tal vez en algún momento puedo explicarles un poco más en relación a esto del holocausto y de los sacrificios, porque ¿qué pasaba cuando un pecador cometía una falta grave y no tenía el cordero a disposición para llevarlo al santuario? Por esa razón, el sacrificio diario que se levantaba en el templo o en el santuario debía de llamar la atención hacia estas personas que, conscientes de su falta, no tenían los recursos para ir al santuario para presentar su ofrenda en favor de su pecado y su ofrenda de compromiso, de consagración, que era el holocausto. Entonces ellos salían de sus tiendas y miraban hacia el santuario, donde estaba el sacrificio diario. Y por la fe decían: Señor, acepta ese sacrificio mientras yo obtengo el recurso para presentar la ofrenda delante de ti por mi pecado y mi ofrenda de compromiso, renovación y consagración hacia ti. Este era el proceder. Por lo tanto, por esa razón, ustedes van a encontrar que Daniel abría las ventanas de su casa y dice que miraba hacia el lugar geográfico, hacia el punto cardinal donde estaba ubicado el santuario. Basado en esa creencia, la creencia es que había un sacrificio que se realizaba en el templo. Y por esa razón, a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, Daniel se unía por la fe y su mirada puesta hacia ese punto cardinal se conectaba con el sacrificio y la adoración, basado en lo que Salomón inclusive había orado cuando dijo: Señor, si acaso somos expulsados, no importa cuán lejos, pero si de ahí nos volvemos a ti. La palabra volverse a él no solamente tiene que ver con la actitud, la decisión, la resolución de volverse a Dios de corazón, sino también de ubicar su rostro hacia el templo, procurando la gracia y la misericordia de Dios. Tomando en cuenta estos elementos, vuelvo y entonces enfatizo: el primer día de cada mes, cuando era luna nueva, se tocaba la trompeta. E imaginémonos ahora el primer toque de trompeta el primer mes. Indicaba que quedaban ya 6 meses para el día de la expiación. El toque de trompeta el segundo mes indicaba que quedaban 5 meses para el día de la expiación. Y así sucesivamente. Pero el séptimo mes, el toque de trompeta era más extenso para decir que solamente quedaban 10 días para el día de la expiación. Por lo tanto, el pueblo debía de prepararse para ese momento. Los holocaustos adicionales que se ofrecían, de los cuales se acostumbraban, también fueron ofrecidos juntamente con salmos, como ya mencioné, y además de eso por el toque y la duración que se señalaban. Ahora, podemos decir de manera especial que eran los únicos medios, los sacrificios por los cuales se puede obtener la renovación espiritual.
¿Recuerdan? Una noche de estas les mencioné que uno de los objetivos de Dios establecer el sistema de sacrificio era para enseñar que nadie se puede acercar a Dios directamente a menos que venga con un sustituto, es decir, a menos que lo haga a través de un sacrificio, a través de un mediador, a través de una víctima que tomaría el lugar del pecador. De ahí que los sacrificios eran los medios a través de los cuales se podían obtener la renovación espiritual. Se ofrecía un sacrificio por el pecado, pero adicionalmente se ofrecía otro sacrificio en agradecimiento y compromiso de renovación y de consagración del pecador arrepentido ahora para servir al Señor. Así que de igual manera como el pecador penitente venía al altar con su sacrificio para un nuevo comienzo, también la nación, cada luna nueva, necesitaba renovar su compromiso con Dios. Noten ustedes lo que se está tratando de señalar. Así como hay un sacrificio individual, hay un sacrificio corporativo, el sacrificio diario, pero la nación era, digamos, apelada a través de la luna nueva y por medio del toque de trompeta para que ellos renovaran su compromiso con Dios. Esto es sumamente significativo cuando miramos la manera de lo que Dios está procurando conducir a su pueblo. Por lo tanto, únicamente a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos ser restaurados a la imagen de Dios. No existe otra manera para obtener las vestiduras más que comprarlas sin dinero y sin precio, pero por la fe al mercader celestial que en Apocalipsis 3 te dice: yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas. Nos está diciendo que nosotros no podemos obtener, no podemos vestirnos con hojas de higuera. Nos está diciendo como Adán que no pueden permanecer en el Edén, pero antes de expulsarlo le provee las vestiduras para que ellos puedan enfrentar las diferencias climáticas que iban a encontrar en el ambiente. Tomando en cuenta eso, en Levíticos 23-24, repitiendo de nuevo el texto, dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, un día, una conmemoración, al son de trompetas y de santa convocación. Noten esta cita que quiero compartir con ustedes de los festivales judíos, página 275 de un rabí. Dice: fue hasta la Edad Media que los judíos celebraron el día anterior a la luna nueva como un pequeño ¿qué? Como un pequeño Yom Kippur, es decir, como un pequeño día de la expiación. Pero las ceremonias de la luna nueva tenían similitudes a la del día del juicio, con la ofrenda adicional del holocausto y del macho cabrío como ofrenda por la culpa. ¿Notaron ustedes el recuento histórico, o más bien el registro histórico que tiene este texto cuando dice que fue hasta la Edad Media que los judíos celebraron el día anterior a la luna nueva como un pequeño Yom Kippur? Es decir, que el día anterior a la luna nueva del séptimo mes era como un pequeño Yom Kippur que ellos celebraban anticipando precisamente el día de la expiación. Ahora bien, en un libro que lo pueden obtener ustedes en español, está disponible de manera digital y gratuita, se llama El Templo. Su autor se llama Alfred Edersheim y esta cita la tomé de su libro en inglés. Sin embargo, y la cita, la numeración que está ahí está correspondiente a la encuadernación, a la edición inglesa. Sin embargo, ustedes lo pueden encontrar en digamos de manera digital y pueden descargarlo gratuitamente. Se llama El Templo de Alfred Edersheim. Dice: enteramente distinta de las otras lunas nuevas y más sagradas que las demás fue la del séptimo mes de Tishri.
en parte por el significado simbólico del mes séptimo o sabático, en el que la gran fiesta del día de la expiación y de los tabernáculos ocurría, y parcialmente quizás porque esto también marcaba el comienzo del año civil, suponiendo siempre que como Josefo y muchos escritores mantienen la distinción entre el año sagrado y el año civil desde el tiempo de Moisés. En las escrituras, esta fiesta es designada como el toque de recordativo, el día del toque, porque en ese día las trompetas, o más bien, como nosotros veremos, los cuernos fueron tocados a lo largo del día en Jerusalén. Esto fue observado como un sábado y santa convocación en el que ningún trabajo sería hecho. Esta es una cita muy reveladora porque ustedes encontrarán que hace la connotación del mes séptimo como el mes más sagrado por la conexión que tiene con la expiación y la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, también como se les conocía. Esto también era porque el ciclo estaba por terminar e iniciar el comienzo del año civil, suponiendo, como también menciona Josefo, mantener la distinción entre el año sagrado y el año civil de los tiempos de Moisés. En ese sentido, el toque de trompeta del séptimo mes era muy significativo, no solamente por la duración, no solamente por la relación con la fiesta de la expiación y de los tabernáculos, sino también la cantidad de veces que se tocaba el cuerno durante todo el día para anunciar que faltaban 10 días para el día de la expiación. Recuerdo en mi niñez, en la ciudad de donde yo me crié, había una práctica que era sumamente importante para la cultura nuestra en nuestra población. Me refiero a que en el mes, creo que era agosto, sí, el mes de agosto, se llaman fiestas agostinas, pero en parte de ese mes había una práctica donde en el mercado se vendían, nosotros les decimos unos cachos, digamos, eran barnizados, pintados con diversos colores, negro generalmente, y algunos de color natural. Se les ponía en su boquilla algo como para sonar. Y a las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, esos cachos sonaban por toda la ciudad. Cuando yo leo esto y cuando estudio la fiesta de las trompetas, me pongo a pensar en un chofar pequeño, cuerno de carnero, que todo mundo podía tener. Y este chofar era tocado por todas las personas el día primero del séptimo mes para anunciar que el día de la expiación estaba cerca. Esto era sumamente apelativo al corazón para que hubiera la disposición de prepararse para el tiempo de la expiación. Los paralelos entre el primero y el séptimo mes ustedes van a encontrar que están relacionados siempre con la luna nueva. Estoy trayendo en sus pantallas una relación entre el toque del primer día del primer mes que tenía que ver también con la Pascua y luego el primer día del séptimo mes que tenía que ver con el día de la expiación en los tabernáculos. Noten, en el caso de la Pascua, como miramos, el Cordero Pascual fue puesto o fue apartado el día 10 del primer mes, ¿recuerdan eso? Y que era sacrificado el día 14. En el cambio, en el séptimo mes, el día de la expiación, estamos hablando que el toque de trompeta marcaba que faltaban 10 días para el día de la expiación. En el caso del primer mes, la provisión de un sustituto en lugar del pecador y el séptimo mes, la rendición de un pueblo completamente consagrado a Dios. Noten, el énfasis en la Pascua era de carácter individual. Cada familia, cada persona debía hacer un sacrificio y poner la sangre en los dinteles, en los postes, en el umbral de la puerta.
En cambio, aquí era el sacrificio de una nación. Allá se rendía una persona, una familia. Aquí se está rindiendo en el séptimo mes toda una nación. En el primer mes ustedes encuentran que la Pascua era el día 14 y generalmente era siempre luna llena. De igual manera, la luna llena el día 14 en el séptimo mes simbolizaba o representaba el regocijo de los resultados del ministerio de nuestro sumo sacerdote en su mediación en favor de su pueblo. Esta conexión es sumamente importante al mirar la relación de la Pascua con la del séptimo mes. En otras palabras, hay una plataforma siempre sobre la cual se trabaja o descansan las demás fiestas. Vamos a ver ahora la luna nueva del séptimo mes en la historia del pueblo de Israel. En el libro de 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 11, se nos dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la participación de las escrituras nosotros tengamos esperanza. Pero leo textualmente lo que dice el texto. Todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Dos cosas en ese texto de 1 Corintios 10, 11. Primero, las cosas que sucedieron fue un ejemplo. Y en segundo, cumplen la idea de advertirnos de cómo debemos nosotros interpretar y a la vez extraer el mensaje que esto tiene. Vamos a considerar precisamente el exilio babilónico después del exilio babilónico. Ustedes conocen las profecías. El profeta Jeremías había predicho que 70 años serían enviados a la cautividad, de acuerdo a Segunda de Crónica, el capítulo 36, cuando dice para que se cumpliera lo dicho por el profeta Jeremías, 70 años de cautividad. Este tiempo, este periodo, era un periodo realmente de reflexión, era un periodo para que el pueblo de Israel aprendiera la lección. Y cuando Ciro tomó a Babilonia y conquistó a Babilonia, él dio un decreto de acuerdo a Esdras, el capítulo 1, el primer año de Ciro, para que todos aquellos pudieran regresar a Jerusalén y poder entonces renovar, reconstruir el templo. Ustedes conocen la historia. Los que regresaron o retornaron a Jerusalén no fue la gran mayoría, por el contrario, fue una minoría la que regresó a Jerusalén. Los demás quedaron atrapados cómodamente en las redes de Babilonia por la prosperidad, por los negocios, por el acomodamiento, el confort que Babilonia ofrecía. Podemos decir que Daniel no regresó ya por su edad, porque estaba viejo y no soportaría el camino de regreso hacia Jerusalén. Pero Esdras y los que le acompañaron, como también algunas otras personas como Zorobabel, etcétera, pudieron retornar a Jerusalén para iniciar una obra. Sin embargo, podemos decir que Esther, Mardoqueo, se quedaron en Babilonia, adormecidos entre las cosas que ofrecía Babilonia. Si nosotros consideramos esto, la Biblia nos dice algo importante. Si vamos a Esdras, el capítulo 1, vamos a considerar que el decreto de Ciro daba la libertad para no solamente retornar, sino que dice el versículo 2 de Esdras 1, así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. A raíz de la invasión babilónica sobre Jerusalén, el templo también quedó arruinado. Y según la interpretación que Ciro hace,
porque reconoce en Isaías el capítulo 45 que ya los profetas hablaban de su papel en relación con el pueblo de Dios y lo consideraban como Mesías. Así lo declara Isaías 45:1. Entonces, Ciro, en correspondencia a ese presagio o a esa profecía que ya había sido dada, él decreta que el pueblo regrese a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo. Sin embargo, ustedes observarán algo interesante que quiero hacer alusión en el versículo 8 de Esdras, el capítulo 3. Dice: en el segundo mes del segundo año de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, comenzaron la reconstrucción del templo de Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josafat, sus parientes sacerdotes y levitas, y todo el pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén. Para supervisar el avance de la obra en el templo, escogieron a los levitas mayores de 20 años. Quiero subrayar que si Ciro dio el primer decreto, el primer año de su reinado, cuando los cautivos regresan a Jerusalén, ese recorrido por lo menos les debió de haber demorado al menos de 3 a 6 meses para retornar a Jerusalén. Recuerden que iban cargados con carretas, no podían avanzar rápido, una distancia de 1500 kilómetros propiamente implicaba un recorrido bastante largo, más cuando no hay vehículos, más cuando la mayor parte es a pie que uno transita y las bestias van cargadas con todos los objetos que uno logra trasladar. Tomando en cuenta eso, quiere decir que casi les tomó unos 6-7 meses para llegar a Jerusalén. Luego otro año tal vez para establecerse, buscar cómo ubicarse en sus lugares donde ellos pudieran de nuevo reconstruir sus hogares, sus casas. Si ustedes observan al considerar estos elementos, esto está propiamente en correspondencia con Daniel el capítulo 10, versículo 1, cuando dice la escritura ahí: en el año tercero del rey Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, recibió una revelación. La revelación era verdadera y el conflicto grande, pero Daniel comprendió la revelación y pudo interpretar la visión. Yo, Daniel, estuve afligido en aquellos días durante 3 semanas. Noten, el versículo 1 dice que el conflicto era grande, no describe la naturaleza del conflicto, pero ese conflicto estaba a 1500 kilómetros de distancia, porque en el tercer año de Ciro corresponde al inicio del trabajo de la reconstrucción del templo. Pero como toda persona, cuando quiere renovar su pacto con Dios, cuando quiere rehacer su vida, cuando quiere reconstruir su pasado y ahora enrumbarse hacia un futuro otorgado con una nueva oportunidad por Dios, cuando uno quiere hacer bien las cosas, recuperar su historia y tratar de hacer las cosas mejor, es cuando el enemigo se empeña por tratar de destruir la obra. ¿No es eso lo que ocurre muchas veces en tu vida? Cuando tú has tomado la decisión de volverte a Dios, de consagrar tu vida, de apartarte del pecado, de dejar aquellos hábitos que te están esclavizando, de aquellas decisiones donde marcan una diferencia de aquí en adelante, pero cuando tú tomas esa decisión, el enemigo viene y procura estorbar la obra y tú sientes la carga y dices: wow, estando en Babilonia no tenía problemas, pero ahora que estoy reconstruyendo, queriendo reconstruir mi templo para adorar al Señor, es cuando más problemas yo tengo. ¿No es esta la experiencia muchas veces natural que ocurre en tu vida? El pueblo de Israel pasó por esto. Le causó 3 semanas al pueblo de Israel para considerar este aspecto. Tomando en cuenta esto,
Esdras, el capítulo 3, versículo 1 al 6 dice: 7 meses después, cuando los israelitas ya habían establecido en sus respectivos pueblos y ciudades, todo el pueblo de Israel fue convocado a una reunión en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadac, sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos se dispusieron a reconstruir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Colocaron el altar sobre una base, por temor a los pueblos que los rodeaban, y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocausto al Señor. Celebraron con toda solemnidad la fiesta de ¿qué cosa? De las enramadas. ¿Por qué la fiesta de las enramadas? Porque era el séptimo mes, de acuerdo a lo que dice el versículo 1, el séptimo mes. ¿Notaron eso en el versículo 1? 7 meses después, o al séptimo mes, dice en otras versiones. Luego dice el versículo 4, celebraron con toda solemnidad la fiesta de las enramadas, como está escrito. Y diariamente ofrecían holocaustos al Señor conforme a cada celebración y cada cosa en su día. Además de los holocaustos diarios, las fiestas de ¿qué cosa? De luna nueva y todas las fiestas solemnes del Señor, como también los sacrificios espontáneos y las ofrendas voluntarias para el Señor. El pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del séptimo mes, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo. Vean qué interesante. De acuerdo a las escrituras, desde el primer día del mes comenzaron a ofrecer holocausto. ¿Cuál era el primer día de cada mes? Luna nueva, toque de trompeta. Desde ese momento comenzaron a hacer sacrificios en el momento de la reconstrucción del altar, que estaban procurando ahora renovar no solamente su consagración o su entrega o su determinación, sino también su dependencia de Dios y el hecho de que estaban comenzando una nueva era. Estimados, este tema no quiero dejarlo sin reconocer lo siguiente. Vamos a hacerlo en dos partes. Aquí vamos a terminar esta parte. Mañana continuamos sobre este tema e iniciaremos el siguiente. Pero quiero señalar algo importante. Cada vez que tú tratas de reconstruir los pedazos quebrados en tu vida, cada vez que tus sueños se rompieron y tratas de rehacer tu vida, cada vez cuando tú has sido objeto de alguna desilusión o desengaño, y que en algún momento tú quieres renovar tu voto delante de Dios, vas a enfrentar al enemigo procurando estorbar esa obra. Pero quiero animarte para que tú puedas fortalecerte en la palabra del Señor y reconocer que Dios tiene un plan para tu vida, que lo que Dios va a hacer es proteger y dar fuerza a tus manos para que en medio de las pruebas tu fe crezca y se fortalezca. No olvides que las pruebas de fuego hacen cristianos de oro. Es en la crisis donde se muestra el carácter, y es aquí donde quiero apelar a tu vida, para que a la luz de la experiencia de este ejemplo que pasó el pueblo de Israel sirva como advertencia también para nosotros, pero a la vez tomemos la decisión de renovar nuestro compromiso con Dios. La iglesia ha decaído en cuanto a su fuerza espiritual. Hemos dejado que Babilonia, con todas sus comodidades, lujos y cosas que están a nuestro alrededor, también nublen nuestra vista. Hemos adoptado formas de ver la vida como la ve el mundo. El mundo nos ha impuesto sus valores, nos ha impuesto sus creencias, nos ha impuesto la manera de ver las cosas, nos ha bombardeado por todos los medios. Estimados, nosotros somos un pueblo distinto, somos un pueblo que tiene algo especial,
que su identidad, su significado, su singularidad, su valor no está en las cosas, está en el Dios que nosotros adoramos. Renovemos el templo, renovemos el altar, renovemos nuestros votos, dediquémonos a Dios y Dios hará la obra en favor suya y lo magnificará y lo pondrá en las alturas, porque Dios querrá que usted magnifique e ilumine a otros con la luz de la gloria del Evangelio. Si esta es tu decisión, te invito a reconstruir el altar, te invito a renovar tu voto, te invito a poner de nuevo los cimientos del templo con tus manos para decirte: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y si es esta tu oración, te invito entonces para que juntos podamos orar en esta ocasión diciendo: Padre Celestial, nuestros corazones se conmueven, ha llegado el momento de la renovación. Sabemos que el día de la expiación ya está. El toque de trompeta se ha dado. Hemos escuchado ese toque de trompeta. Ahora danos la fuerza para reconstruir nuestros templos, para que podamos no solamente adorarte, sino recibirte como el Dios que debe merecer honra, adoración y gloria, para que todo lo más importante y prioritario seas tú, y que en cada cosa que hagamos esté, Señor, inmerso tu pensamiento, tu presencia con nosotros. Ahora reconstruye la familia, los hogares, cada persona, pues lo suplico de manera especial en el nombre de Jesús. Amén.